A todos los que nos puedan escuchar y nos puedan ver en Facebook y también por YouTube y también cuando este tema se quede grabado, pues bienvenidos en todo momento que lleguen a este espacio. Cada martes estamos compartiendo una temática de interés holístico, de interés de sanación, de interés de comunidades de Wicca también, como la tradición que también somos de Wicca Leuxofía. Y pues hoy tenemos un tema también interesante. Cada martes hemos estado tratando temas diferentes y temas también complementarios y muy interesantes. Y pues hoy vamos a tratar concretamente un tema que tiene que ver con nuestras comunidades wiccanas, una realidad que se vive no solamente en México, porque esto es algo que también se vive en otros países como en Estados Unidos, es algo que está presente, pero vamos a tratar de platicarlo desde nuestra experiencia también, desde lo que opinamos al respecto y que esto pueda servir también para todas las personas que están en busca de una comunidad y que también sepan por qué hay a veces tanta diferencia de opiniones y también tantas diferentes formas de dar un conocimiento, ¿sí? Así que bueno, pues si gustan presentarse los iniciados. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Valen. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Dagda. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Eneas. Muy bien, pues bienvenidos sean. Y pues este episodio lo hemos llamado Intrigas en el Caldero, una forma muy cómica también de referirnos a ello. Y se trata básicamente de cómo o cuáles son los conflictos que existen comúnmente en las comunidades de Wicca. De hecho, en nuestro canal de YouTube, también las personas interesadas en el tema de Wicca pueden ver un seminario completo en video que hace algún tiempo también los iniciados dieron diferentes temas. No es un seminario que nos hayamos sacado nosotros de la manga, es un seminario que fue escrito por una wicana de Estados Unidos. Fue basado precisamente en una tesis esta profesional de la Wicca pues vio, ¿verdad? Ahora sí que en su país vio lo que son las diferentes faltas de ética y de valores que existen y escribió precisamente esta tesis y nosotros hicimos ese seminario en video para hablar precisamente y uno de los temas de los cuales ella habla lo denomina guerras de brujas, ¿verdad? Entonces, justamente habla de estas diferencias. ¿Por qué todas las comunidades de Wicca no están unidas? ¿Por qué no hay esta, por ejemplo, relación entre líderes, ¿no? E inclusive por qué hay pleitos, o sea, por qué hay disputas, por qué a unos no nos parece lo que hacen otros. Eso es lo que ella trata y ella lo engloba desde la falta de valores, ¿no? Que honestamente yo creo que eso es algo que desgraciadamente no solamente pasa en la Wicca, sino creo que en todos los sectores. El problema no son a lo mejor las tradiciones o los temas holísticos, sino la falta de valores de las personas o la falta de ética que no existe. Entonces, en base a eso podemos platicar y podemos dar como esta perspectiva o este punto de vista de lo que creemos. Aquí estaba yo viendo que hay dos puntos importantes que se resaltan. Por ejemplo, hay una falta de métodos para resolver las violaciones éticas. Pues, ¿por qué? Porque no hay, desgraciadamente, en la Wicca, pues una autoridad universal, ¿verdad? No hay donde se establezca como unas pautas de lo que es correcto seguir o no y la falta de estándares para la restitución de los daños, ¿no? Que también ese es otro tema. Y para cada país también es un tema, ¿no? Porque, por ejemplo, Estados Unidos, pues es el país, dicen que de las demandas, allá sí todo te demandan,
Pero, por ejemplo, aquí en México hay muchas cosas que no son protegidas. Hay muchas cosas que realmente salen del alcance de la ley y bueno, aparte de muchos temas, ¿no? Que tiene la misma legislación. En Estados Unidos, por ejemplo, la Wicca es una religión oficial, aquí en México todavía no. Entonces, eso nos pone, sobre todo en cuestión de comunidades wiccanas, nos pone en serios problemas, porque ¿quién defiende los derechos de los wiccanos? ¿Quién establece, pues, lo que sí, lo que no? Y por eso aquí empieza como que el desgarradero, porque entonces cada quien hace lo que quiere y se cae en violaciones a otras personas, a otras creencias, a otras comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién le gustaría comenzar con este tema? Ahorita que estabas mencionando, yo encontré una frase que dice, no basta la buena voluntad si intentas apagar el fuego con gasolina. Mm, ¿Sí? O sea que muchas veces hay conflictos porque no están bien establecidas las normas de lo que es el grupo, así como en las familias ujú, son diferentes maneras de pensar, ujú, también dentro de un grupo va a haber diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de percibir una situación. Y yo creo claro, que para esto es muy importante que desde el momento en que tú vas a ingresar a un grupo, ujú, tengas bien establecidas, o sea, que haya una estructura, ujú. Sí, que sí, sí, esté bien establecido a dónde vas a ingresar, sí. cuál es el propósito o cuál es el objetivo que tiene ese grupo, Ujú, cuáles son las normas de ese grupo, ujú, qué es lo que estoy buscando yo como maestro o como líder espiritual, ujú, también en las personas que van a ingresar a mi grupo claro. y qué está esperando también la persona que va a ingresar de ese líder. Mm, Pero todo esto es más fácil si se tiene establecido por escrito, claro. porque a veces uno cree que se sobreentienden las cosas, Ujú, pero no es así. Y muchas veces esto es lo que viene desarrollando ese conflicto. Entonces, ujú, a lo mejor lo que a mí me parece que es correcto, a ujú, lo mejor para la otra persona no lo es. claro. Y en vez de dialogarlo como personas maduras o como Ujú, personas adultas, se crea un conflicto o sí. se empiezan a agredir entre grupos donde no están de acuerdo en las situaciones o cómo se van, este, ¿cómo se dice? Cómo se rigen ellos, cómo se conducen ellos, Ujú, donde se olvida que cada grupo pues tiene sus propias estructuras, sus propias normas, sus propias reglas, y pues ujú, ya va a depender del líder, ¿verdad? ujú. Sí, esto es real. A mí me ha tocado ver, digo, en Estados Unidos seguramente hay otras manifestaciones de agresión, pero aquí en México lo que a mí me ha tocado ver es, por ejemplo, los famosos comunicados. No sé si ustedes los han visto, ¿no? Que los diferentes grupos sacan sus comunicados y empiezan a despotricar de algún otro grupo con el que salieron mal y empiezan a exponer ahí toda la situación. A mí la verdad eso se me hace muy inmaduro, porque de todas maneras, o sea, ¿cuál es el objetivo, no? Es como si te estoy mandando indirectas, ¿no? Con memes o cosas así, en vez de afrontar la situación. Y a lo mejor ya la afrontaron, no sé, yo no estoy ahí como para decir, ya lo enfrentaron, pero la verdad es que cuando he leído esos comunicados hasta me da risa porque digo, pues, ¿qué vas a ganar? ¿No? O sea, como que ¿cuál es el sentido? ¿Hacer quedar mal a otro grupo? Y de todas maneras, pues la gente hasta más le haces publicidad, ¿no? Dicen que la mala publicidad también es publicidad a final de cuentas, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me ha tocado ver, que se agreden como que sacando sus trapitos al sol y Como diciendo, niños, ajá, como que me hicieron esto, me quitaron esto, no, o sea, siento que
que son ese tipo de conductas, pero sí creo que a lo mejor no son la forma más madura de resolverlo, porque en realidad exponerlo en las redes, pues no, como qué objetivo, ¿no? O sea, no entiendo bien cómo ese sentido de, eso es lo que me ha tocado ver. No sé si ustedes han visto otra manifestación de diferente. Bueno, desde mi punto de vista, con lo que llevamos platicado, Ujú, los grupos se pelean mutuamente. Es claro para mí el hecho de que son ideologías diferentes. ¿A qué ujú, voy? Serán Wicca, pero son mentes totalmente opuestas. O sea, son ideas, iniciativas completamente diferentes, motivos completamente diferentes, todo eso. O sea, para ujú, mí, lo que realmente demuestra que pues, no son compatibles entre grupos, porque pues, no hay compatibilidad entre grupos, aunque sean la misma religión, es ujú, la persona líder. O sea, ¿qué es lo que quiere? Porque como decía Ivalén, ¿qué es lo que quiere el líder del grupo, ¿no? ¿Qué es lo que busca pues, el alumno, ¿no? ujú. Eso es lo principal para mí. Porque también no nada más se ve pues a nivel Wicca, también se ve en otras religiones, ¿no? O sea, entre ellos mismos se Sí, andan sí, tirando, o sí, sí, sea, sí. es lo más sorprendente que como no, o sea, no somos nada más los Wiccas en Sí, México. sí. Por ejemplo, en Estados Unidos creo que entre mismos grupos de cristianos están Ah, ahí sí, tirando, claro, entonces claro. y dice, no, es que esta es mi verdad, es que esta es la verdad. Y no, el Sí. otro, es que esta es la verdad. Él está diciendo cosas que no. Y yo hablé con Dios. Es que eso es que, pues, o sea, ¿qué Y luego, peleas, no? oye, y luego dicen que los esquizofrénicos somos nosotros. Exacto, exacto. Entonces es algo que a mí se me hace muy interesante, que no importa la ideología, o sea, perdón, no importa la creencia, Sí, importa la ideología de la persona, lo que busque la persona. Por eso dijeran, para gustos colores, ¿no? Para todas las personas hay un grupo en donde van a poder caer y en donde van a poder estar y se van a sentir cómodos porque van a vibrar con el grupo. O sea, si tú estás en un grupo que está siendo muy densificado, o sea, hay mucha energía negativa alrededor, mejor pregúntate por qué estás ahí. ¿Estás porque realmente te sientes cómodo en esa densificación? ¿O es porque estás equivocado o tienes una máscara o tienes una venda, lo que sea, ¿no? Entonces, a sí. lo mejor realmente no es tu grupo. Y ahí es lo que la persona en cuestión que está siendo como el alumno o el aprendiz, pues tiene que darse cuenta porque si no, pues bueno, va a recaer como como los maestros. O sea, si el maestro busca, o sea, si para el maestro está bien ser así, mejor pregúntate a ti mismo si está bien que el maestro sea así, porque a lo mejor el maestro no es no es el verdadero, Y a no lo lo, mejor el maestro es conflictivo, ¿no? Y le gusta el claro. conflicto, ¿no? Y eso le inculca al alumno que sea conflictivo y que busque pelea con quien sea, aunque no haya ni la necesidad de pelear, porque o sea, esta ideología, esta religión, digamos, no busca el pelear, no busca las agresiones, busca el conocimiento, la sabiduría. O sea, nosotros somos de palabras, no de andar mentando madres, ¿no? O sea, Claro. realmente buscamos el bien común entre todos, entre la comunidad, entre el pueblo, entre la ciudad. O sea, si tuviéramos todavía más peso, buscaríamos el bien en el país, ¿no? O sea, esa es la principal. Para mí es como el objetivo a largo plazo, sería buscar un bien para el todo. O sea, nosotros buscamos tanto la unión con las plantas, con la naturaleza, ¿no? O sea, buscamos estar en bien con ellos. Entonces, a mí se me hace muy controversial, contrario, el hecho de que los grupos wicanos busquen como ese estilo de agresión entre ellos mismos, entre gente que no comparte su misma ideología, ¿no? Que eso se me hace muy y mal, o sea, irrespetuoso, o sea, incorrecto. Porque al final, pues, todos venimos para un bien, no para un mal. Exactamente. A mí me tocó, antes de pasar con Eneas, a mí me tocó, por ejemplo, que en varias ocasiones directamente me criticaban grupos de Wicca porque dentro de Lux Sofía nosotros sí creemos en los ángeles.
Entonces, ese era un tema que, por ejemplo, en una ocasión una fulana, que, bueno, ya tiene muchos años, había venido a participar en un evento que habíamos hecho de la Wicca y justamente pues ya desde entonces yo hablaba de los ángeles y ella así directamente dijo, es que la Wicca no cree en ángeles. ¿No? Y eso es incorrecto, ¿no? Claro, yo no estoy diciendo que yo tenga la verdad absoluta, pero yo, por ejemplo, yo estudié con un maestro británico. O sea, es como decir, sé de cuestiones maya porque estudié con un mexicano, ¿no? O sea, no estudié con alguien que no supiera del tema. Era una persona nativa de Reino Unido y la Wicca nació en Reino Unido y él me enseñó de Los Ángeles. Él decía que incluso el círculo sagrado que nosotros trazamos, tú invocas a los ángeles, a los arcángeles, como custodios, como protectores. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, yo digo, o sea, yo no sé de dónde ellos tienen esa idea, porque también hay muchos grupos que se dicen Wicca, no son ni iniciados, no han estudiado con nadie, solamente han agarrado libros y los libros pues puede ser la opinión de una persona con respecto a la Wicca, pero no es una persona que te transmita una enseñanza, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, sí, siempre tuve yo mucho que defender esa postura porque digo, pues a lo mejor lo que tú crees que la Wicca no tiene que ver con ángeles, pero además los ángeles no son exclusivos de una religión. O sea, todas las personas, independientemente de cualquier religión, pueden creer en los ángeles, porque los ángeles son universales, ¿no? O sea, ¿quiénes son como para criticar o decir que por ser wicano no debes de creer en ángeles, ¿no? Ese fue, por ejemplo, algo que directamente a mí me tocó como testimonio y veía yo cómo en otras comunidades hablaban y criticaban el hecho de que nosotros, por ejemplo, enseñábamos cosas de los ángeles, ¿no? Vamos con Eneas. Sí, bueno, yo opino que es que, ¿saben qué? Por ejemplo, la Wicca yo creo que iba por buen camino, nada más que siento que, por ejemplo, obviamente, por supuesto, cuando fue creciendo la Wicca, se daba como que el chance de que fuera hasta cierto punto ecléctica, o sea, que de ahí Ujú, fue la Wicca ecléctica, ¿no? así Siempre y es. cuando, o sea, tú, mientras tú sigas, digamos, relativamente la base de la Wicca, salvo que tú le pudieras agregar cosas que lo hagan de una manera mucho más personal, está bien. O sea, siento Ujú. que hasta ese punto la Wicca, perdón, es flexible. Pero yo siento que también, como menciono, siento que es tan delgado esa parte que incluso pues vaya, tan flexible ha sido la Wicca que Mm, ha cambiado, ya la gente ya quiere meter cosas como, por que no ejemplo, son compatibles, ¿no? exactamente, y que van más que nada a romper la red de Wicca, ¿no? O sea, que es, haz lo que desees mientras a nadie dañes. Claro. Entonces, siento que ahí, por ejemplo, para una persona que desconoce la Wicca, pues se va a cuestionar entonces qué es Wicca, ¿no? Porque hay wiccanos que, por ejemplo, estamos muy a favor en el hecho de que no hay necesidad de atacar a una persona. O sea, todo lo contrario, un wicano siempre va a querer buscar lo que es la armonía, ¿no? O sea, Ujú. esa es como la finalidad del wicano. Y hay otros wiccanos que, por supuesto, pues dicen, no, pues yo me siento en todo el derecho de que si tú me haces daño, pues entonces yo te tengo que atacar, ¿no? Porque se supone que es como ley universal supuestamente a también atacar, ¿no? Si es que se siente atacado, ¿no? Entonces, pero volvemos a lo mismo. O sea, si ya de por sí la Wicca maneja esta parte de la red, entonces, ¿dónde queda esa parte? Y es que también, por ejemplo, yo siento que en cuanto al tema de Los Ángeles, también yo siento que hay mucho desconocimiento en parte de eso, o sea, realmente también no hay muy pocos autores que han hablado acerca de Los Ángeles y cómo trabajar Los Ángeles a nivel mágico. Yo siento que si a una persona, o sea, a lo mejor y la idea de los otros grupos es, pero
los ángeles son como del catolicismo, del cristianismo, ¿no? Y esa es la única idea que tienen. Y a lo mejor y no se ponen a investigar, por ejemplo, qué otras personas han trabajado con los ángeles, pero no desde la perspectiva católica o cristiana. O sea, por ejemplo, hay una autora, simplemente yo he conocido hasta el momento una autora que ha hablado acerca de la magia con ángeles, y es, por ejemplo, Silvia Ravenwolf. Y es Eh, wicana, es es wicana. wicana. Ahí creo que su libro se llamaba este, Compañeros Mágicos o Ángeles Compañeros Mágicos, algo así es. También hay otra autora que es esta, González Whipler. Ajá, Ella también es una autora wicana. Ella es autora del libro de las sombras de Mijen González Whipler. Ella también es wicana y ella también escribió ¿cómo se le llamaba? El Grimorio, no, hechizos y Grimorio ceremonias. de los Ángeles o algo así. Creo que ahí explicaba en su libro de No, magia, hechizos y ceremonias. escribió un libro completo de Los Ángeles. O sea, Ah, independientemente de ese de magia, escribió un libro completo de Los Ángeles, Mijen. claro, claro. Entonces, mira, por ejemplo, pues ya aquí hay dos autoras wicanas que hablan acerca de la Wicca, pero ya, por ejemplo, si como la Wicca finalmente, o sea, nosotros como wicanos no hay ningún problema que, o sea, que querramos nosotros involucrarnos con el tema de la magia angelical, porque finalmente también, desde la perspectiva mágica, viene también los ángeles del ocultismo. Entonces, Exacto, por ejemplo, hay autores que no son así es, wiccanos, pero son ocultistas. Y así la es. Wicca, finalmente, al ser una combinación de magia natural con Y magia ocultismo. ocultista, pues no hay ningún problema. O sea, por ejemplo, la Wicca también contempla mucho el tema de la cábala. Ponle que a lo mejor no te metan mucho el tema de los ángeles, pero si tú te pones a rascar un poquito más cerca de la cábala, te vas a dar cuenta que hay autores que te dicen, no, pues, cómo trabajar con los 72, con, Nombres de los arcángeles, ¿no? con los 72 arcángeles, exactamente, ¿no? Pero Ujú. ya va dependiendo mucho de la perspectiva de cada uno. Ponle que a lo mejor a la gente wicana le guste más trabajar con la magia fairy, porque finalmente, pues, es con lo que comúnmente un wicano, pues, anda trabajando, ¿no? Pero eso también es un desconocimiento que tienen, porque los Faeri también son ángeles. Son de Sí, otra jerarquía, de otra denominación, y también son ángeles. Entonces, sí. ahí caemos en cuánta ignorancia hay entre la misma gente que se dice wicana y cómo entonces empiezan a criticar o a juzgar algo que desconocen. Claro, entonces ya si nos ponemos desde esa perspectiva, un wicano puede trabajar tanto con la magia fairy, que es como una energía mucho más terrenal, y Ujú. por otro lado está la magia angelical, que es más conocida como la magia Enochian, que esa es totalmente diferente. O sea, no es lo mismo hacer un trabajo mágico con velas, con cuarzos, con ángeles, y en Ujú. parte pues, las flores, porque las flores también forman parte de diversos rituales. Allá querer trabajar también con símbolos, sellos, que eso sí ya es totalmente diferente. Ahí, por ejemplo, en el libro de Magia, Hechizos y Ceremonias de Miguel González Whipler, ahí esta autora explica cuál ha sido igual su experiencia de cómo ha sido su trabajo con ángeles, pero desde la perspectiva de Nokia, ¿no? O sea, ahí es totalmente diferente y la misma autora explica que para trabajar ya estos niveles de magia se tiene que hacer con mucho respeto. No quiero decir que también con la magia fairy no se tenga que hacer respeto, por supuesto que también hay que tener respeto igual por este mundo, porque finalmente pues son seres mágicos que tienen igual sus propias reglas, su propio mundo, dependiendo de con qué tipo de fairies te involucres, ¿no? Ujú. Pero eso es algo que yo creo que a la mayoría de los wicanos como que quizás no se han dado a la tarea de investigar acerca, pues, de cómo se trabaja, pues, en el caso de la Wicca con los Es, ángeles. es la ignorancia, ¿no? Creo que ahí estamos tocando un factor que la ignorancia de estos grupos les da la pauta para poder criticar, ¿no? O para poder atacar, ¿no? Porque sí, o sea, sí te ataca, ¿no? O sea, diciéndote que eso no es de la Wicca cuando es totalmente erróneo. Creo que también otro problema al que nos enfrentamos es esta parte de la piratería que hay, ¿no? O sea, muchos grupos se pelean entre sí
y en los comunicados que me ha tocado leer, ese es uno de los principales factores que dicen, es que se robó mis ideas, es que se copió lo que yo estaba haciendo. Eso a mí me parece una falta de ética. O sea, ahí sí estamos hablando de una falta de ética porque no se respeta la creatividad o las ideas que la persona tiene y lo veo mucho, ¿no? O sea, yo se lo atribuyo aquí en México a que pues desafortunadamente somos un país de tercer mundo. ¿Y qué pasa? Que nuestra economía no está bien, entonces la gente empieza a robarse las ideas de otros. ¿Para qué? Pues para vender, para piratear, para ganar dinero o las cosas que se encuentran, ¿no? Textos, resúmenes, no sé, cosas que de repente a lo mejor les sirve y que así tal cual como están las pasan a las personas, ¿no? Ni siquiera le cambian nada, sino que tal cual como están lo pasan, hasta videos, ¿no? Y pues eso obviamente es esta parte como de no respetar el trabajo de otros y que evidentemente es uno de los mayores conflictos que tenemos aquí en México. Concretamente en México creo que es uno de los problemas. Quería hablar, Ivalen. Sí, era respecto a eso de los líderes, que se busca más el estar en competencia. También. Ajá, o sea, en vez de cuál es la finalidad, el servir, o sea, tú estás buscando servir, estás buscando formar un grupo para que tus alumnos tengan un crecimiento espiritual, o estás buscando tener tu propio reconocimiento como líder. O sea, estás buscando destacar, estás buscando que te vean porque pues ya tu ego, eso es lo que está buscando. Entonces, se empieza a generar como que cierta manipulación porque de alguna manera al tú convertirte en el líder, pues conoces a tus alumnos. O sea, te empiezas a involucrar con ellos y empiezas a conocerlos. Pero a lo mejor habrá uno también que dentro de tu grupo diga, yo no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo. Y entonces ahí ya se genera otro tipo de conflictos dentro de los mismos grupos. Entonces, y se empieza a hacer como que una complicidad entre los miembros y el líder como para atacar ya sea a otros grupos o hacia los mismos miembros que no están de acuerdo con, en la manera en que se está llevando todo el aprendizaje. Entonces, esa relación pues se empieza a volver no sana, se empiezan a agredir, como tú dices, entre ellos mismos, empiezan a salir los comunicados en donde yo antes decía que sí pertenecías a mi gremio y que eras el más guau y que formabas parte de nosotros, pero hubo algo que a mí ya no me pareció porque me exhibiste en la forma en que realmente me estoy conduciendo, entonces manipulo a la otra parte y entonces ahora sí todos ellos contra ese que nos exhibió. Ah, sí es cierto. Ajá. O sea, nos vamos contra el que nos exhibió y lo hacemos garras entre todos. El que Y sacó el comunicado, ¿no? sí, y entonces ahora entre todos empiezan a sacar más cosas y lo empiezan a atacar porque te digo, está como que esa complicidad donde se enganchan la personalidad del líder y las personalidades, pero ya como si fuera una relación como que entre papás y de hijos, entonces se enganchan y por lealtad al líder se ciegan y empiezan a atacar al otro. O si hay alguien que diga, ¿sabes qué? Pues no estoy de acuerdo, prefiero salirme porque no comulgo con lo que estoy viendo, con lo que están haciendo, y toma la decisión de salirse, o sea, muchos grupos ya lo toman como traición, Oh, sí, sí es cierto. lo toman como traición y entonces empieza como que una persecución Sí. cuando realmente a lo mejor ese miembro no hizo absolutamente nada. Simplemente se dio cuenta de que su ciclo ya terminó o se dio cuenta de que no comulgaba ya con lo que estaba pasando. Inclusive en
en un taller que tuvimos, veíamos lo de los conflictos. ¿Del Y que, seminario de ética? ajá, Ah, y se veía que muchas veces los conflictos uno los asocia con cuestiones negativas, ujú, pero que también un conflicto tiene su lado positivo. sí, sí, Recuerdo esa parte, ajá, sí. que un conflicto tenía su lado Porque te positivo, puede hacer crecer, ¿no? exactamente, o sea, es como que te quitas la venda Sí, sí, de lo sí. que tú creías que era una realidad, te Ujú, quitas esa venda y entonces tú ya expones, ya no estás tan sumiso, por así decirlo, ujú, y expones tu realidad y entonces ahí se genera un conflicto, pero es como que la parte positiva de que hubiera un conflicto y que llegue a una buena resolución. O sea, tú ujú. estás exponiendo algo que, con lo cual no estás de acuerdo, eso los va a hacer crecer a ambos porque igual la otra parte puede decir, ah, sí es cierto, tienes la razón. Entonces se llega a una resolución Ujú, y crecen ambas partes, claro. pero habrá la otra parte donde no le guste que le digan las cosas y Sí. entonces sí se crea un caos. Oye, es que justo ahorita con lo que dijiste tocaste varios puntos bien interesantes, porque, por ejemplo, volviendo a lo que comentaba Dagda de que pues no es exclusivo de la Wicca, ¿no? Ahora que estoy en el mundo interreligioso, me sorprendo mucho de ver conductas muy parecidas en otras religiones que yo criticaba en la Wicca, ¿no? O sea, de repente sí empiezo a ver como digo, ah, caray, o sea, no, no nada más es de este lado, ¿no? O sea, sacerdotes o pastores con mucho ego, ¿no? O sea, con muchísimo ego, y como dice, ¿no? También juzgando y diciendo y hasta de una manera mucho más agresiva. Eso se me hace increíble. Ahora partimos también de esta parte de que pues en los grupos que son espirituales, pues no se toma realmente en cuenta el tema de la sanación que es tan importante. Entonces, como dices tú, o sea, a lo mejor dos personas pudieran tomar esto como un crecimiento, pero si no he trabajado mi sombra, si no he trabajado mi parte emocional o psicológica, ni siquiera estoy abierto, estoy apto, ¿no? Como para poder decir, vamos a ver cómo crecemos. Creo que ahí entra, por ejemplo, esta parte de la falta de métodos para resolver los conflictos o las violaciones de ética, ¿no? A mí, por ejemplo, desde hace tiempo, yo me he dado a la tarea de tratar de resolver los conflictos, por ejemplo, cuando hay críticas o cuando hay estas cosas, porque inclusive hay grupos que hasta te buscan como para picarte, ¿no? Como los gallos, ¿no? O sea, te buscan la cresta como para provocarte, ¿no? Y entonces, desde hace tiempo yo siempre he dicho, yo tengo que ser más inteligente que ellos, porque si yo me rebajo estarme peleando con ellos, yo termino haciendo igual que ellos, ¿no? En una ocasión a mí me pasó que hasta me escribieron por el Facebook y me dijeron, no sé ni quién era la persona, pero me dijo, quiero hablar contigo porque quiero decirte de un grupo que te tiene como que son tus enemigos. Así me dijeron, ¿no? O sea, y quiero contarte, lo que están diciendo de ti. ¿No? A lo mejor si en ese momento yo hubiera sido más inmadura o si hubiera yo estado menos sana de lo que es en ese momento estaba, o sea, a lo mejor yo hubiera caído como que en esa provocación, que a lo mejor hasta del mismo grupo lo estaban buscando, ¿no? Como hasta para meterte un cuatro o como para ponerte una trampa, no sé, miles de cosas, ¿no? Entonces, pues lo que yo hice en ese momento fue decirle a esa persona tajantemente, mis enemigos los elijo yo y se acabó. O sea, no me interesa escucharte, no me interesa saber qué tienes que decir, no me interesa. Y obviamente el otro se quedó así como que, pero ¿cómo no? Pues sí. Y ya, o sea, se paró ahí, se paró el problema porque ya no damos como que esa continuidad. Y por ejemplo, en mi caso, toda la vida ha sido el conflicto de que hay otros grupos que se copian las cosas que nosotros hacemos. Y así tal cual como las sacamos, ellos van y las sacan, ¿no? Y si por aquí sacamos un tema,
al mes ellos ya sacaron el mismo tema, ¿no? Entonces, igual, o sea, no puedo caer en esta parte de ir y enojarme y decirle, oye, déjate de estar copiando lo que hago, ¿no? O deja de estar haciendo eso, porque entonces es bajar ese nivel al nivel que están ellos. Entonces, eso que mencionas de un conflicto puede hacer que te pongas más creativo, un conflicto puede hacer que busques la manera de ser más inteligente. ¿Y qué fue lo que hice? Justamente pensar, ¿qué puedo hacer para que lo menos posible tú sepas copiarte? Lo menos posible sepas qué estoy haciendo y no lo puedas replicar. Y justamente eso me llevó a ni tener que estarme peleando con esa gente que de todas maneras está buscando la provocación, está buscando la guerra de brujas y realmente uno tiene que ser más listo, ¿no? Uno tiene que demostrar en cierta forma que tienes más capacidad. Entonces ahí es donde yo he ido implementando y haciendo y afortunadamente a lo mejor en un 80% lo hemos logrado porque hoy en día veo que cada vez es más difícil que copien algo o cada vez es más difícil que repliquen algo. ¿Por qué? Porque ya cada vez tienen menos posibilidad de saber cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, realmente sí es mucho como de analizar y de pensar de inclusive cómo resolver esos puntos sin llegar a caer o a resbalarte en esa provocación o en esa invitación al conflicto, ¿no? ¿Eneas tiene algo que decir? Sí, ahorita que estaba viendo acerca de Miguel González Whipler, tiene hasta 2 libros de ángeles. El primer libro es el de Angelorum, que creo que fue con el que yo Angelorum, creo que inició. Y ya Angelorum. el segundo libro que sacó fue La Cábala y la magia de los ángeles. O Ah, sea, mira, eso no lo conozco, ¿eh? ese es nuevo, se ve que ha de ser reciente, entonces pues ya hay 2 libros de esta autora. No, y Entonces, además, imagínate. bueno, ese es en el caso de los wicanos, ¿no? Pero además yo he encontrado libros, obviamente no en español, en inglés, de personas que han escrito libros siendo británicos, siendo de temas también espirituales, holísticos y todo esto, y hablan mucho de Los Ángeles, o sea, está muy presente. La magia enoquiana también fue algo que nació en Inglaterra y que está totalmente dedicada al tema de Los Ángeles. Entonces, para mí queda muy claro, pero vuelvo al punto, ¿no? O sea, yo no me voy a poner a ir y a pelear y a decirles, ¿no? Pues estás equivocado. ¿No? Yo lo que hago es seguir hablando de Los Ángeles y cada vez que hablo de Los Ángeles yo doy una referencia, como ahorita que damos autores, que damos citas, que damos referencia, porque pues no hay nada más que comprobar, ¿no? O sea, en cierta forma. Y el que a lo mejor exista algún wicano que haya dicho que la Wicca no es de Los Ángeles, bueno, pues habría que ver qué tradición sigue, a lo mejor hay alguna tradición que no los contempla, ¿no? Pudiera ser, pero en realidad no podemos universalizar que la Wicca no puede tocar ciertos temas. Creo que lo único que no se puede tocar son los temas que son contradictorios a la red, ¿no? Pero si estamos hablando de temas que ayudan a la espiritualidad de las personas y los ayuda a su crecimiento, pues ahí tenemos algo que es compatible y entra también esta eclecticidad que también está permitida dentro de la Wicca, ¿no? Dagda nos quiere comentar algo. Sí, con referente a lo que usted decía de los conflictos, Ujú, para mí se me hace una prueba de karma. ¿A qué me refiero? ujú, El karma nos pone pruebas diariamente, constantemente, a cada rato. Entonces, el karma es, o sea, en esta situación de conflicto, es una prueba del karma lo que nos demuestra a nosotros mismos qué tan conscientes somos. Y esto, pues bueno, nos puede dar pues una mejora personal, porque ujú. es ahí donde realmente nosotros mismos nos percatamos de, wow, o sea, como usted dijo, o sea, cualquier otra persona
le hubiera comido las ansias de saber quién era el enemigo, ¿no? Que Ujú. realmente, pues, o sea, como usted decía, nosotros mismos escogemos nuestros propios Sí, enemigos. ¿no? Exactamente, no es algo que, es que es tu enemigo, y tú, ¿y cómo sabes que es mi enemigo? ¿Qué me hizo para empezar, no? O sea, ¿cuál es el problema? Entonces, Ujú, desde mi punto de vista, es algo más elevado el hecho de que no contestes de la misma manera en la que te contestan. ujú. Porque si nosotros nos autoproclamamos personas más conscientes, eso nos tiene que dar una mayor pauta de poder ver la situación desde un ángulo diferente, en el que simplemente no estamos siendo agredidos nosotros. La Ujú, misma persona se está autoagrediendo al odiar, al atacar a alguien más, ¿no? Porque así realmente nosotros vemos el ataque y la agresión y las malas palabras de una persona a otra solamente para el que las lanza. O sea, el es. que las lanza es el que realmente las está recibiendo. La otra persona es un espejo para la persona que lanza las malas palabras, las malas acciones, ¿no? Ujú, También, bueno, nosotros lo mejor es que siempre nos mantengamos en hacer lo mejor para nosotros mismos, tanto para la religión de nosotros, de la Sofía, como para nuestros propios intereses personales, porque el conflicto solo nos distrae de lo que es realmente importante. O sea, eso es lo que para mí el conflicto puede significar hasta una distracción, porque nos saca de nuestro centro, nos saca de nuestro punto, ¿no? O sea, ah, al decir, ay, es que estoy te peleando con, contamina. sí, te contamina y te controla, porque como Sí, sabemos, lo sí, sí, que, sí. ¿cómo dice la palabra? Lo que te choca, te checa, ¿no? Por ejemplo, Sí, sí, sí. y lo que te hace enojar te domina, porque está Exacto. dominando tus Sí, emociones. eso Entonces, sí. algo siempre que tenemos que tener en conciencia es el hecho de que si nosotros sabemos que moralmente, legalmente, estamos haciendo el bien, pues Ujú, solamente es cosa de mantenernos en nuestro punto, ¿no? En nuestro centro y ujú, no permitir que ninguna otra persona con malas intenciones nos venga a afectar. Cuando ujú, realmente ni dijera el dicho, ni te topo, ¿no? O sea, ni sé ni quién eres y ya me estás aquí peleando, ¿no? O sea, ujú. cuando realmente pues pues es muy tonto, ¿no? Pelear contra alguien que ni conoces, ni sabes ni qué onda, es como usted dice, rebajarse a su nivel. Entonces, para mí lo mejor es centrarse en uno mismo y en su propia comunidad, porque pues al final nosotros sabemos qué hacemos, ¿no? O sea, y para las demás comunidades es solamente tener cuidado con referente a quién busca pique. Porque algo, por ejemplo, que yo he visto mucho antes, hace años como en el 2011, o 2015, fuera un poquito del tema religioso. En YouTube, por Ujú. ejemplo, ponían a las personas a pelearse entre los canales. O sea, que usted como Wicca Sofía se peleara con otro de Wicca, por ejemplo, y Ay, qué iban peleando locura. por videos, ¿no? Y deje usted, ganaban muchos seguidores, porque Ah, los sí, seguidores claro. Es que opuestos, es show, ¿no? exacto, exacto, todo era Ah, sí. show, o Ahí sea, vamos a otro tema. es Ajá. otro punto que realmente no es que quieran agredirlos, solamente quieren atención, que es Exacto. ahí porque provocas que al que ataques, sus seguidores se te vuelvan encima. Entonces, ¿cómo hacen para estar atentos a lo que tú haces? Dándote follow, siguiéndote, suscribiéndose, o sea, todo eso que lo que realmente a ti te sirve como creador de contenido, que reaccione la gente que ve tu contenido al final y al cabo, ¿no? Que lo vea. Entonces, se me hace muy interesante cómo desde ese punto que lo vemos algo vulgar, un video que se están peleando entre ellas, dices, o sea, a la gente chismosa o a la gente que le interesa el chisme y ya, ¿qué pasó? ¿Y qué fue? Le come y le gusta ese estilo de contenido, porque al final es un contenido más. O sea, no es Ah, como que realmente se estén peleando, realmente es un contenido más. así. Y hay muchas personas que sí lo han aceptado, dicen, no, pues, solamente lo hice porque realmente deja seguidores, ¿no? O sea, realmente vi un crecimiento en mi canal, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, hay mucha gente que sí lo hace por esas razones tan burdas, ¿no? O sea, no es real. Sí, sí, pues dicen, ¿no? La mala publicidad también es publicidad. Es lo que usted decía.
Sí, Aquí hay dos cosas, ¿no? Retomando un poco lo que mencionaba Ivalen hace rato de cuando también la gente se sale de los grupos, creo que ese tema también es como controversial y hasta peligroso y sería bueno también que lo sepan las personas que, pues que se involucran en grupos así, de ese tipo, ¿no? Informales, de dudosa procedencia porque a mí me ha tocado también, o sea, creo que el caso más, que a mí más me impactó fue en una ocasión una chica que quiso entrar a nuestra cofradía y honestamente así me empezó a platicar que venía de un grupo y pues ya se había salido de ese grupo, pero no recuerdo cómo fue que me empezó a decir o me confesó que en ese grupo, cuando se salían las personas de ahí, automáticamente el líder lo tomaba como traición, como dijo Ivalén, y dice que el líder le decía a todos que se reunieran para atacar energéticamente a la persona que se había salido. Esto, por muy increíble que le parezca a la gente, es real. O sea, más de una ocasión me ha tocado que me digan que esas cosas les sucede, tanto a nivel personal como que les tocó que les dijeran, sabes que vamos a atacar entre todos, ¿no? Vamos a tomar la energía de todos para atacar a cierta persona. Y también me llegó a cuando hubo personas que entraron a nuestra cofradía y checábamos el tarot o algo, me tocó ver gente que venía trabajada de otros grupos. Entonces, aquí también me gustaría rescatar algo y apenas Balder estaba tomando un seminario, un curso, un diplomado, no recuerdo qué es, bueno, es de unas terapias, ¿no? Pero la persona que le estaba dando la ponencia a Balder decía algo bien cierto y bien interesante. Decía que hasta para elegir un paciente tienes que tener cuidado qué paciente tomas y qué paciente no, ¿no? Y, o sea, como desde ahí ya hay hasta una conciencia de decir, este paciente ni se va a curar, ni se quiere curar y solo te va a traer problemas. ¿Y cómo puedes identificar ese tipo de pacientes, no? Entonces, justamente creo que también nosotros, cuando hemos trabajado como esta conciencia y esta congruencia, o sea, yo sé que los demás grupos a lo mejor pueden ver a las personas como un número económico, ¿no? Vuelvo al punto, somos un país tercermundista y obviamente entre más dinero consigamos y de la manera que lo consigamos, pues va a estar bien. Pero hay mucha gente que mete así a diestra y siniestra gente a sus grupos. No piensan en la vibración, no piensan en el progreso que algunas personas ya llevan, porque cuando entra gente nueva a los grupos, la vibración se mueve. ¿No? O sea, empieza a ver como un movimiento, porque es una especie de constelación también, los grupos, ¿no? Entonces, no piensan, por ejemplo, en las exposiciones, que la falta de valores, la falta de ética, la incongruencia que puede haber también, ¿no? O sea, son como muchos factores, entonces se empieza a ver como un negocio lucroso de meter gente, porque entre más meto yo gente, más gano, ¿no? En vez de simplemente seleccionar cuáles son estas personas que realmente van a vibrar con el grupo, con las cuales vamos a poder trabajar y con las cuales vamos a poder seguir creciendo, ¿no? Como comunidad. O sea, son detalles tan importantes que se deben de como de ver, ¿no? Ese es por una parte lo que mencionaba y vale. Y por el otro lado que mencionaba ahorita Dagda, esto del show que daban. O sea, ustedes lo saben y siempre me han escuchado y eso es algo que yo ni me retracto ni nunca lo niego, ¿no? Para mí muchos grupos de Wicca son cirqueros. ¿Y por qué son cirqueros? No lo digo en el sentido despectivo de la palabra. Si buscamos en internet qué significa cirquero, es una palabra que dice de personas que dan un show, ¿no? O sea, son personas que hacen maroma, circo, maroma y teatro, ¿no? Es el oficio del entretenimiento. Entonces, para mí me parece vergonzoso que la Wicca caiga en ese circo, ¿no? O en ese chiste,
una religión tan bonita, una religión tan constructiva, una religión tan positiva, tan sabia, ¿no? Y que nos pone a trabajar tanto, porque quienes hemos llevado la Wicca en serio, no nos vamos a dejar mentir que la Wicca te exige mucho trabajo personal. Tan solo para seguir la red, tienes que trabajar mucho en ti, porque no estamos exentos de lastimar a nadie, no estamos exentos de equivocarnos, no estamos exentos de cometer errores, y en un error puedes lastimar, o en una palabra puedes lastimar, en un hecho puedes lastimar. Entonces, ¿qué es lo que nos hace la Wicca? Nos hace tratar de ser conscientes, ¿no? Todo el tiempo tratar de ser conscientes para en lo menos posible causar un daño. Entonces, para mí, o sea, yo siempre lo he dicho, o sea, yo no soy cirquera, no me voy a rebajar a un circo, yo soy maestra, yo soy sacerdotisa, por lo tanto, mi reto es entonces ser más lista, entonces buscar la manera de hacer las cosas diferente para no caer precisamente en ese conflicto o en ese juego, ¿no? De poderes y de egos también que están ahí, ¿no? De estar, o sea, ya me veo yo haciendo mi comunicado y diciendo, me están robando y me están pirateando, ¿no? O sea, eso sería ridículo y además ni resolvería nada, ¿no? Vamos con Ivale. Sí, o sea, son aquellas personas que están más enfocadas en construir una imagen, Sí. ¿sí? Pero tanto quieres construir una imagen para querer sobresalir, Ujú. que lejos de que te vean como algo serio, parece Sí, ser que causa te ven, risa. ajá, vas en lo que es la ridiculez. O sea, y pues tampoco es por ahí. Eh, Al hecho de que luego si los miembros se salen, vuelvo a esto, hay cierta frustración. Y entonces yo veo que otro grupo jala a ese miembro y entonces es tanta mi frustración y es Ujú. tanto mi coraje. O sea, porque ni siquiera estoy viendo que a lo mejor mi alumno, yo ya no tenía nada que ofrecerle. Y pues se cierra el ciclo y el alumno tiene la libertad de escoger a dónde más ir para él seguir con su evolución. Pero entonces se me está yendo mi minita de oro. Y, y es tanta mi frustración de que yo ya no lo tengo y ahora se me va con la competencia, porque es un juego de estar compitiendo. Y es ahí donde empieza, o sea, yo voy a buscar quién me la pague. Ujú, O sea, igual y ya sí se van contra de ellos porque a mí me pasó, ujú, sí. sí se van, a mí me pasó. Yo no estoy hablando de cuestiones de ataques ni nada de eso, sino que lejos de que te estoy demostrando que yo ya cerré mi ciclo con tu grupo, era seguir enviándome mensajes por celular para tomar más cursos, bloqueé por Facebook para tomar más cursos, bloqueé, o sea, se seguía por Instagram. Entonces decías, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué es tanta tu obsesión Sí. por, por querer seguir jalándome cuando yo ya te estoy diciendo que ya no tengo nada que ver con tu grupo? Ujú, Entonces, yo siento que es eso, estoy perdiendo y otro está ganando. ujú, Entonces, ahí es donde empieza ese conflicto, esa lucha de ego, porque ujú. yo no puedo perder. Claro. Yo soy Oh, qué ajá, fuerte. yo no puedo perder. Yo soy reconocido. Yo, Ujú, y entonces es donde dices, ¿cuál es realmente la finalidad de tu grupo? ¿Cuáles son tus intereses realmente? ¿Tus intereses son de crecimiento espiritual o tus intereses solo son económicos, pero lo disfrazas detrás de una espiritualidad falsa? exactamente. Así es. Ese caso también ya nos pasó a nosotros y tiene
no sé, alrededor a lo mejor de 1 año y medio, 2 años, ya ni me acuerdo. Pero fíjense cómo ahí volvemos al punto, ¿no? O sea, como hay grupos que realmente no están haciendo bien su trabajo y efectivamente nada más se ve la parte como económica, que es lo que mencionaba Ivalén. Pasa, por ejemplo, que, ok, alguien se quiere salir, ¿no? O alguien por alguna razón se sale y quiere jalarse gente del mismo grupo, ¿no? Eso nos llegó a pasar a nosotros. Una persona que no fue como que ella se saliera, pero por algunas faltas que cometió nosotros la retiramos del grupo, se empezó a jalar un par de personas que son personas que conocía. Una persona que era amiga de ella, pues sí se fue con ella, pero otra persona que no, ahora sí que estaba más enfocado en su crecimiento y en su aprendizaje, no agarró esa opción, ¿no? Pero ¿por qué no la agarró? No fue ni porque le cayéramos mejor, ni por nada. ¿Por qué? Porque él decía, yo estoy aprendiendo, yo estoy creciendo, yo no voy a sacrificar lo que estoy haciendo por un pleito de esta persona, ¿no? Entonces ahí, o sea, también volvemos al punto de que el maestro no tendría necesidad ni de trabajar a las personas, ni de amenazarlas, ni de ¿no? O sea, ni de coaccionarlas, ni nada. ¿Por qué? Porque si estás haciendo bien tu trabajo y la persona está contenta, pues entonces no hay razón como para que nadie venga ni le quiera calentar la cabeza, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Porque en cierta forma también sí es un pleito, una jaladera de gente, ¿no? O sea, de que vente para acá, de vámonos para allá, o sea, es como si las personas fueran piezas, ¿no? Y no fueran personas, ¿no? Y ciertamente a veces sí, las personas pues, a lo mejor, pues no sé, no tienen la madurez o lo que tú quieras y se pueden prestar ese jaloneo. Pero la gente que está centrada y la gente que sabe lo que quiere, pues así esté ardiendo Troya, va a decir, pues yo aquí estoy bien, yo estoy contento y pues ahí agárrense de las greñas ustedes, pues yo aquí estoy bien, ¿no? O sea, en cierta forma creo que también es algo que sucede. Muy bien, pues vámonos preparando para nuestras conclusiones, Eneas. Pues básicamente de lo que decías, ¿no? O bueno, también de lo que se dice, cantidad versus calidad, o sea, y eso pues se ve en todos lados, tanto en el área de negocios y pues ahorita esto realmente también arrastrando esta parte así como de, pues no me importa si estoy dando calidad, pero me conformo, no me importa si estoy dando calidad, perdón, pero me importa más la cantidad, ¿no? O sea, Cantidad, así es. sin embargo puede que haya, ajá, y sin embargo puede que haya otras personas que, pues bueno, o sea, tenemos calidad, pero somos conscientes de que la calidad que nosotros ofrecemos no puede ser igual para cualquiera, ¿no? Y esto no lo digo por cuestión de que se malinterprete como elitismo o algo así, sino que simplemente es respetable que haya personas que si le gusta o no le gusta la forma de aprender o de vivir el estilo de vida que igual nosotros vemos, ¿no? Yo creo que para mis conclusiones, creo que una de las conclusiones con las cuales pudiera yo, de mi parte, pues es que las personas checaran, o sea, si se van a meter a grupos así, pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, que realmente sean congruentes, que realmente sí estén llevando su estilo de vida tal cual como es, o sea, que es congruente y que sobre todo sea una persona que sea respetuosa. Yo entiendo, por ejemplo, que, ok, puede que haya personas que no estén de acuerdo, por ejemplo, ahorita que hace rato estábamos tocando el tema de Los Ángeles, puede que haya grupos que no estén de acuerdo con el tema de trabajar con Los Ángeles, a lo mejor haya otras personas que les guste trabajar otros estilos de magia, ¿no? Pero de ahí a criticar, o sea, ya a querer menospreciar incluso tu forma de trabajar tu espiritualidad, yo siento que eso ya está hablando más allá o sea, más que de dar una opinión constructiva, ya es más como tirarle hate a la persona, ¿no? Entonces, Ujú. creo que eso Ah, sería sí, el hate. este, Ujú, sí.
Creo que eso sería como de mis conclusiones. Si la persona realmente, si tú estás viendo que la otra persona, pues, o sea, le tira hate, le tiene envidia o lo que tú quieras a otro grupo o otra persona que maneja la Wicca de manera diferente a lo que piensa la persona que, pues, que debe o lo que no debe de ser, entonces, pues, yo creo que ahí antes de involucrarnos formalmente con un sacerdote, con una sacerdotisa o con ambos, ¿no? O con ambos sacerdotes, yo creo que sí sería bueno ver cuál es su visión en relación a la Wicca y sobre todo saber qué es lo que busca también esta persona de la Wicca, ¿no? Porque hasta eso, ¿no? O sea, cada persona tiene intereses diferentes en cuanto a la Wicca. Hay otras personas que no van a negar que de la Wicca pues están haciendo muchísimo dinero, ¿no? Y habrá otras personas que digan, no, pues yo la verdad me gusta más trabajar, pues mi estilo de trabajar la Wicca mucho más espiritual, ¿no? Entonces yo creo que hasta eso hay, vaya, hasta hay esos opuestos, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso sería como que mi consejo. Y incluso también para no, diríamos por ahí, ¿no? O sea, no meternos en broncas que igual ni nos corresponde, o sea, ni qué deberíamos de estar haciendo ahí, ¿no? Porque como hablaron igual de que, pues, que si trabajos de hechicería y demás, pues hasta eso, o sea, no, o sea, nada que ver. Yo creo que eso sería como que mi opinión. Muchas gracias, Eneas. Vamos con Data. Como conclusión, para mí, el hecho de que existan conflictos entre grupos religiosos, de ideologías, todo depende de la herida de la persona como líder. ¿A qué voy? También. El ataque también es la herida de la persona. La situación psicológica de la persona es lo más importante, porque es a dónde llevará a los grupos o al grupo en cuestión. Asociación. Cuando alguien se sale y bueno, ya ve que provoca la herida La herida de de, del, rechazo, de el heri- abandono, de un montón, ¿no? la herida de no ser suficiente para No la ser persona. suficiente para la persona, claro. Entonces, aquí vemos cómo una persona no sabe cómo encaminar su herida o no sabe no entiende lo que siente y lo encamina hacia la agresión, hacia el conflicto, en vez de, porque bueno, también lo podemos ver desde otro ángulo, lo puede encaminar hacia la tristeza, hacia el remordimiento, hacia todo esto, ¿no? Pero bueno, Ujú. aquí en conflicto vemos toda esta amplitud de sentimientos que la persona no sabe controlar, no tiene inteligencia emocional, esa es la palabra, no tiene la inteligencia emocional para lograr contener esas emociones y encaminarlas hacia otro ángulo, ¿no? Hacia otra forma de verlo. Lo podríamos ver desde, bueno, o sea, con inteligencia, ¿no? De, pues, ¿sabe qué? Pues ya cumplió su ciclo aquí, ya se fue, ahí nos vemos, ¿no? Yo sigo con lo mío. Pero Ujú. no, se enganchan. Prefieren estar enganchados hacia esa persona, hacia esa situación en la que simplemente pues, la persona no vibró. También lo podemos ver desde un ángulo de una herida de una relación, a lo mejor no Ah, amorosa, sí, sí, pero sí. muy parecido, porque hay Sí. muchas personas tóxicas que dicen, no, es que sin ti no vivo y, ay, están ahí, pero se están lastimando mutuamente, ¿no? Entonces es ahí el punto de que también pues falta conciencia emocional. Entonces, bueno, todo para mí recae sobre ese punto muy importante, la herida de la persona, la psicología, qué tan sano está, porque aunque seamos eh, es- eh, sacerdotes o de cualquier creencia, tenemos que vernos psicológicamente, no estamos para nada exentos de ese tema, ¿no? Todos, por ejemplo, lo decía creo que es psicólogo, no me acuerdo bien, el señor Odín Dupeirón, ¿no? El que tiene o sea, es muy cierto lo que él dice, que la psicología o la salud psicológica es básica. Es, como él decía, pan, huevos y terapia, ¿no? Sí. Entonces, es algo muy importante. También, bueno, muchas heridas para los que apenas van a entrar a algún tipo pues, de grupo. Las heridas son, entre comillas, ligeramente fáciles de ver si convives con la persona. Si hay mucha distancia o si hay, por ejemplo, una pantalla, será a lo mejor un tanto más difícil de reconocer,
pero en la primera que se junten vas a ver a la persona como realmente es. Y si no tienes la venda de, ay, es que es perfecta y, ay, es que lo sabe todo y me iluminó y mientras que no tengamos esa venda podremos ver claramente a la persona, tanto psicológicamente como físicamente y sabremos cuándo realmente no nos conviene estar ahí, cuándo realmente es una persona a lo mejor tóxica o a lo mejor conflictiva o a lo mejor simplemente que no sabe llevar pues, un grupo, ¿no? Ujú. Entonces, para mí eso es lo más importante, la psicología. Muy bien. ¿Y Valen, conclusión? Aparte de lo que ya comentaron mis compañeros, creo que, o sea, crear estrategias, o sea, reglas de convivencia en un grupo, eh, cuál es la misión del que está al frente del grupo, Ujú, como decía Eneas también, o sea, su visión, pero cuál es su misión, ujú, o ujú, sea, cuál cree él que sea su misión con el grupo y cuál es la verdadera misión que debe de tener alguien que está al frente de un grupo. ujú, Tener tolerancia a la diversidad, ¿sí? O sea, yo puedo tener mi opinión, pero no por eso voy a imponer esa opinión a las demás personas. O sea, acercarse al diálogo, conocer a los demás grupos, porque muchas veces juzgamos o estamos predispuestos a los demás, pero ni siquiera los conocemos, nada más por lo que hemos leído o por lo que alguien nos mencionó y demás. ujú. Y pues cerrar con esta frase que dice, los conflictos son algo natural como las olas del mar, pero igual que las olas, pueden provocar un desastre o llevarte a donde ninguna otra forma lograrías llegar. No es el conflicto, sino tu respuesta lo que marcará el desenlace. Ujú, correcto. Pues sí, al final creo que se resume mucho a que, sobre todo en una, si hablamos de la Wicca, sobre todo en una religión que no tiene mucho sustento en México, que no hay todavía leyes que protejan, que no hay todavía como eh, algo que marque los estándares, ¿no? Entre los líderes, ¿no? Yo siempre lo he dicho, reconozco que la Wicca en México todavía está muy en pañales, ¿no? Como que todavía le falta mucho, y sobre todo que haya más, o sea, a lo mejor podemos haber grupos pequeños que tengamos nuestra estructura interna, pero la misma Wicca dentro de un país no tiene esa estructura y da pauta a que muchas personas estén, pues simplemente como que me leo un libro, me autoinicio y listo, ¿no? Pongo mi grupo. Y no hay nadie que me diga que no lo pueda hacer y no hay nadie que me diga lo que sí se debe y lo que no se debe, ¿no? Entonces ya desde ahí partimos de que hay un gran problema y que eso indiscutiblemente va a dar pauta a conflictos, ¿no? Creo que con lo que yo me podría quedar es uno, sobre todo para la gente que está buscando acercarse a la Wicca. Ya lo hemos mencionado en otros capítulos de estos podcasts y lo he mencionado también en otros videos de YouTube. Creo que hay que observar mucho, darnos cuenta de a dónde vamos a entrar, ¿no? De cuáles son los intereses de ese grupo, si realmente hay un interés genuino de crecimiento. Creo que no hay grupos perfectos como no hay personas perfectas, ¿no? Eso me queda clarísimo. Pero los grupos pueden ser muy tóxicos como una familia, pero también los grupos pueden ser de gran ayuda, ¿no? O sea, nos pueden ayudar muchísimo a aprender. Yo siempre he hecho mucho la observación, por ejemplo, una persona solitaria no crece porque no tiene con quién espejearse, porque no tiene con quién proyectarse, porque no tiene dónde ver sus errores. No hay nadie que le esté marcando nada, ¿no? Más que son sus libros y la persona. Entonces, en los grupos tenemos toda esa oportunidad. Tenemos la oportunidad de ver a nuestros compañeros, tenemos la oportunidad de ver a nuestros líderes, tenemos la oportunidad de aprender de las experiencias, ¿no?
que vivimos y ahí es donde empiezas a crecer, y ahí es donde empiezas a madurar, cuando es un grupo que está bien encauzado, por supuesto. Pero si va a ser un grupo donde yo me voy a meter, donde el líder mismo es conflictivo, el mismo grupo es conflictivo, el mismo líder está buscando provocaciones en otros grupos, ¿no? Y al rato esa energía también llega hacia ti porque tú estás formando parte de ese sistema. Entonces, si el líder anda buscando conflicto por otros lados, al rato todos se contaminan de esa energía, pues porque a todos les va como en feria, ¿no? No se van solo contra el líder, se van contra todo el grupo, ¿no? Como un sistema. Entonces, la invitación que yo podría hacer a la gente, o sea, la Wicca es hermosa y es muy constructiva, pero en México todavía hay que poner mucha atención, ¿no? En dónde nos metemos, a qué grupos asistimos, qué prácticas, todo esto, porque no hay todavía, desgraciadamente, tanto fundamento, ¿no? Para esta religión. Estamos todavía luchando y estamos todavía en ese proceso de que exista una regulación y probablemente todavía nos falten algunos años para que esto pueda llegar a ser una realidad. Mientras tanto, hay que parar orejas, hay que parar ojos, ¿no? Hay que observar y cuidarnos, ¿no? Nuestra espiritualidad es sagrada y hay que cuidarla, ¿no? Nuestra integridad es sagrada y hay que cuidarla, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, chicos. Pues nos estamos viendo la próxima semana. Ya estamos, creo que a dos episodios de terminar esta primera temporada. Así que, pues espero que las personas que tengan oportunidad de ver estas grabaciones les gusten los temas que hemos tratado. Ya el próximo año ya vendremos con una nueva temática y muchas otras cosas, a lo mejor hasta un nuevo horario también. Entonces, por lo pronto nos estamos viendo el próximo martes. Les agradezco mucho a los iniciados toda su sabiduría, todas sus aportaciones y nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias Gracias. por ver. Bye.